A continuación, bueno, me presento. Yo soy Agustina Bericat, trabajo en el servicio de docencia, investigación y capacitación del Hospital San Roque de Gonet y también en el área de neurodesarrollo. Les cuento a nuestros invitados internacionales bueno, que el Hospital San Roque de Gonet está ubicado en una localidad suburbana que queda en la ciudad de La Plata y en Buenos Aires, ¿sí? Que es la provincia más grande que tiene la Argentina. Es un hospital que es gratuito y público, es decir, que todas las personas que se atienden acá lo hacen libremente. Y nosotros tenemos un área de neurodesarrollo en donde evaluamos y seguimos niños y niñas justamente entre 0 y 14 años, según bueno, los problemas que se presenten. Bueno, antes que nada, quiero agradecer profundamente la gran generosidad de nuestros disertantes, tanto Simon, Tony y Alexia, que la verdad es que hasta último momento estuvieron conectándose con nosotros y trabajando por este encuentro. Y también quiero agradecer a los directivos del hospital y a nuestros compañeros y compañeras del servicio y a Juan Pablo, nuestro jefe. Bueno, por una cuestión de organización, ustedes van a ver que todos los micrófonos y los videos van a estar inactivados. Eso es justamente, la idea es para que no haya interferencias. En el momento de las preguntas, lo que pueden hacer es enviarlas por mail a un chat que les vamos a dejar, un correo que les vamos a dejar en el chat. Les aclaramos que esta actividad se está transmitiendo por el canal de YouTube en su idioma original. Es el canal del Hospital San Roque, de docencia del Hospital San Roque de Gonet, y que posteriormente en el transcurso del día vamos a subirlo con la traducción. Para activar la traducción al español, lo que tienen que hacer es clic en el icono que dice interpretación, eligiendo la opción español. Esto es importante para que puedan escucharlo y escuchar la traducción, ¿no es cierto? Bueno, vamos a iniciar. Voy a dar, le voy a pasar la palabra al director del hospital, que va a hacer un breve saludo. Buenos días a todos y a todas. En nombre de la dirección del hospital, mi nombre es Juan Ignacio Tiato, yo soy director asociado. En nombre del resto de mis compañeros de la dirección y compañeras, quiero agradecerle profundamente a los participantes, en especial al prestigioso panel de expertos que tenemos presentes en esta mañana, y no olvidar de agradecer también al servicio de docencia, que sé que me consta que con mucho esfuerzo han logrado que esta jornada se pueda realizar. Bienvenidos a todos y bueno, le voy a pasar la palabra al jefe de servicio de docencia e investigación, el doctor Juan Pablo Bonars, quien va a hacer la presentación de los disertantes. Bueno, buenos días a todos. Voy a ser muy breve, así podemos aprovechar la expertise y la gran cantidad de conocimiento que nos van a dar nuestros prestigiosos invitados. Más que nada yo quiero agradecer al servicio de docencia, puntualmente, aunque no le guste, a Tomás, y también dejar un agradecimiento para alguien que es también el alma mater de esta traducción, la doctora Bericat, y a Clara Canzani va a ser nuestra traductora, que con mucha colaboración y con mucha paciencia nos ha ido guiando en todo esto. Lo mío se termina, yo estoy súper orgulloso de lo que ha logrado este equipo, así que por favor tratemos de disfrutar lo que es lo que corresponde. Muchas gracias. Bueno, tenemos también como participantes a diversas personas que son justamente papás y familiares de personas que son autistas. Así que bueno, le voy a pasar la palabra para los saludos a Rodolfo Geloso, que nos va a decir los saludos iniciales. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Servicio de Docencia, Investigación y Capacitación del Hospital San Roque Gonet y a Tomás por la invitación. La verdad que es un gran placer poder participar de esta conferencia internacional.
Es, por cierto, la segunda vez que podemos contar con la participación del doctor Simon Baron Cohen y el doctor Tony Atwood. Y la verdad que, bueno, es un saludo inmenso para darles y presentar a la Liga Asperger 7, a la cual estoy representando en este momento, que es una organización de adultos Asperger con más de 6 años de trabajo y que, bueno, hemos conseguido la personería jurídica ahora hace muy poquitos días. Y bueno, para llevar adelante un poco los objetivos que venimos teniendo desde ese tiempo, que es la concientización del síndrome de Asperger y más que nada sus características, porque a veces se conoce la palabra Asperger, pero no sus características. Y querer seguir brindando la contención a adultos y a su entorno, ¿no? De familiares, laboral, amigos, sociales. Y para eso hemos tenido y seguimos teniendo reuniones y un servidor en Discord que hace las veces de conexión para todo aquel que bueno, desee sumarse. Ya con más de 400 personas adultas Asperger hemos trabajado mucho en la pandemia más que nada para la contención y poder suplir todo esto. Así que bueno, a las organizaciones, y aprovechando un poco lo internacional de esta conferencia, a las organizaciones de adultos Asperger que estén en el mundo y quieran contactarse con nosotros, nos pueden mandar un mail a liga.asperger.7@gmail.com o si no por WhatsApp al más 5411 2763 7071. Bueno, un poquito para Bueno, presentarnos. gracias, Muchísimas Rodolfo. gracias. Bueno, Gracias. gracias. Bueno, y por último, y les pedimos también que sea muy, muy breve, a Horacio Joffre Galibert, también de APADEA, un saludo inicial y así ya arrancamos con la conferencia. Muchísimas gracias a la organización. Soy Horacio Joffre Galibert. Bueno, soy papá, la persona adulta Ignacio, de 38 años de edad, con autismo severo, fundador de la Asociación Argentina de Padres de Autistas y de ALAFE, la Federación Latinoamericana de Autismo, un fraternal realmente y afectuosísimo saludos a Simon y a Tony. Alexia nuestra la vemos acá siempre, así que es de nosotros. Y lo habíamos escuchado en Europa con nuestro amigo Ángel Riviera ya por los 90, y quiero expresarle en nombre de todas las organizaciones que representamos lo que significan ambos, tanto Simon como Tony, científica y humanamente para las familias y para las personas con autismo. Hoy realmente será un placer oírlos acá en nuestra casa, en la Argentina. Muchísimas gracias. Ahora sí le vamos a pasar la palabra a la primera de las disertantes. Bueno, Alexia Ratazzi, todos acá en Argentina la conocemos, pero bueno, Alexia es psiquiatra infanto-juvenil, es cofundadora y directora ejecutiva de Panacea. Bueno, muchas gracias, Alexia. Te cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Buen día a todo el mundo. Veo que hay un montón de personas ya conectadas. Muchas gracias al Hospital de Gonet, a Agustina, a Tomás, a todo el equipo por hacer esto posible hoy. Yo voy a ser muy breve, no voy a pasar los 10 minutos, lo prometí. Y lo que quiero hacer es, en realidad, un poquito, primero, decir que para mí es un inmenso honor estar hoy compartiendo pantalla acá con Simon y con Tony. No solo porque los admiro mucho a ambos desde hace muchos años, y cuando digo muchos años, aunque parezco joven, estoy hablando de hace 20 al menos años, sino porque han marcado los dos significativamente mi camino en lo que hace al campo del autismo, ¿sí? Los dos son referentes absolutos. Y ayer, tratando de hacer un poco de memoria, sabía que hoy era esta charla, primero me encontré, yo hice la residencia en psiquiatría infanto-juvenil en un hospital público también de Buenos Aires, y me tocó formarme como autodidacta. En ese momento no se hablaba mucho de autismo en el hospital, y lo que fue, tuve mucha suerte de que sabía hablar inglés, entonces me empecé a comprar libros. Y ahí es donde, desde un primer momento, me encontré con los libros de Simon, por un lado, de Tony, por otro, y de muchos otros referentes. Tanto es así que en mi biblioteca ayer, mientras buscaba y buscaba, tengo 5 libros, miren,
Vengo acá para darles un ejemplo, por ejemplo. Tony Atwood, ¿sí? Simon tengo muchos, en realidad este es el cortito, pero habría, y lo primero que quiero contar un poco de esta historia, porque abría esto ayer, este libro, y quiero volver a un año, que es el año 2008. Tengo anotado, Cambridge 2008, ¿sí? Donde tuve la inmensa oportunidad de ir a rotar durante 3 meses a Cambridge, al Autism Research Center, al Centro de Investigación en Autismo, con Simon, que para mí era estar directamente en Disneyland. Me encanta decir eso porque realmente era Disneyland. Ya a esa altura el autismo me apasionaba, me quería aprender absolutamente todo y esa rotación de 3 meses tuvo una enorme influencia en mí. La verdad que participé en proyectos de investigación, traduje, no sé, cosas, herramientas de pesquisa en ese entonces que estaban desarrollando ahí. Fue un aprendizaje continuo. Y para darles solo un ejemplo de algo que marcó mucho el camino, es la primera vez donde me encontré con la palabra condición. ¿Por qué? Porque Simon hablaba de condición en vez de trastorno. Tal es así la influencia de esa palabra condición que en el 2011, cuando creamos Panacea, en el estatuto Panacea, el nombre Panacea, programa argentino para niños, adolescentes y adultos con condición del espectro autista, el nombre de la organización que ahora lleva 10 años ya de existencia formal en este país, se llama Panacea y no Panatea. ¿Por qué? Porque hace referencia a las condiciones del espectro autista y no a los trastornos del espectro autista. Y estamos hablando de 10 años atrás. Y esto fue gracias a Simon y haber escuchado de que empezaba a hablar de la palabra condición y sabemos hoy por hoy que la palabra condición tiene una connotación mucho menos negativa, porque es un conjunto de características inherentes a una persona y no un trastorno, que enseguida uno piensa en patología, en algo que está mal. Y esto es algo que queremos cambiar. También mencionar que en ese mismo año, ese 2008, tuve la oportunidad de ir a un meeting que se organizó en Londres, gracias a Simon y todo su equipo, que se llamaba Talent and Autism, Talento y Autismo, donde de vuelta ahí conocí a todas las personas que había leído, ¿no? Estaba Uta Frith y Francesca Japé, y Temple Grandin, con quien hablaba en la cola del café, y Darrell Treffert y Andy Schneider, digamos, una serie de personas muy importantes que para mí era como estar de vuelta en un lugar donde no podía creer lo que estaba escuchando y viendo, y cómo en ese meeting en el 2008 se ponía el foco en el talento, y no siempre en el déficit. Después, la historia en relación tuve la oportunidad con Simon, y siempre esto es algo que lo quiero decir, de participar en algunas entrevistas que Simon hacía a personas adultas dentro de lo que era el marco de la clínica CLASS en Cambridge, ¿sí? Que lo que hacían era evaluar y hacer diagnóstico en adultos. Y siempre me llamó poderosamente la atención la amabilidad de Simon a la hora del trato y su respeto máximo por las personas. Y esto para mí siempre fue un enorme aprendizaje que me marcó profundamente en lo que es mi actualidad hasta el día de hoy. Bueno, ¿y qué decir con respecto a Tony? Tony, todos sabemos, esa guía que les mostré recién, este libro, ¿qué digo siempre cuando hablo con las familias? Digo, acá, este es el libro gordo de Petete, es la Biblia. Si hay alguien con síndrome de Asperger, este es el libro que tienen que leer. ¿Sí o sí? Siempre, ¿eh? Y esto por suerte está editado, está en castellano. Este es el libro que hay que leer. No solo esto, sino que, a ver, si algunos conocerán esto también, cuando hablamos de pesquisa y de diagnóstico en síndrome de Asperger, algunos habrán escuchado la escala australiana, ¿sí? La famosa escala australiana del síndrome de Asperger. Bueno, aquí tienen a la persona, ¿por qué australiana? Porque Tony es australiano y por eso se llamaba la escala australiana. Entonces, aquí tiene a la persona también que se hizo cargo de mucho que tiene que ver con el diagnóstico y la pesquisa. Y hoy por hoy, Tony es un gran referente en lo que es diagnóstico en adultos, temas asociados a salud mental.
Y una cosa, ahora estoy muy, muy interesada, Tony ha hecho mucho tema de mujeres y adultas, y justo ahora estoy muy, muy entusiasmada, porque acabo de descubrir a un cuestionario, una escala en realidad, que deriva de un cuestionario de niñas, pero que lo han adaptado para ser utilizado en adultas, ¿sí? Y Tony es uno de los autores de ese instrumento y creo que es muy importante porque también es un tema que tenemos mucho por hacer, ¿no? Mujeres, autismo, pesquisa, tener herramientas validadas y en castellano, así que estamos en ese emprendimiento en este momento de tratar de tener una validación al castellano o tener en castellano esa herramienta tan, tan importante que Tony está desarrollando. Así que con esto termino. Me trae al día de hoy esto. Me parece que es tan importante que hoy se hable de temas tan fundamentales y tan en boga como es la neurodiversidad como paradigma, ¿sí? La neurodivergencia, la importancia de que haya clínicos e investigadores que tengan esta mirada, ¿no? No del paradigma patológico, sino que tengan una mirada basada en la neurodiversidad, que significa la diferencia entre mentes humanas. Y esto dignifica enormemente. Y también de la importancia enorme de lo que se llama investigación participativa basada en la comunidad. Los investigadores y los clínicos tenemos que empezar a escuchar a las personas en primera persona, los testimonios. Ellos son los que tienen que setear la agenda, ellos son los que tienen que diseñar las investigaciones, ellos son los que tienen que decidir qué se investiga, cómo se investiga. Son las personas adentro del espectro del autismo. Y hoy es justamente un ejemplo de ello. Esta charla hoy es posible por Tomás Corrons, ¿sí? Por una persona que está sentadita ahí a la derecha. Tomás Corrons es una persona dentro del espectro autista, es quien hizo posible hoy, gracias a su persistencia, a sus ideas, ¿sí? A su participación en ese equipo, él hoy hace posible que todos hoy estemos aquí y tengamos el enorme lujo y posibilidad de escuchar tanto a Simon como a Tony compartirnos lo que están haciendo. Con eso me pido. Ay, bueno, Alexia, hermosas las palabras, la verdad, yo me emocioné por lo menos. Bueno, nada que agregar. Ahora vamos a empezar con la charla de Simon, que lo iba a presentar, pero la realidad es que ya no hace falta, me parece. De todas formas, bueno, para ponerle un poco de formalidad, decimos que, bueno, Simon es director del Centro de Investigación en Autismo del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Cambridge. Así que, bueno, gracias, Simon, te cedemos la palabra. Thank you very much. I'm going to share my screen. So that's the first step. Let's see. Ese es el primer paso. Vamos a ver si funciona la tecnología. Aquí estamos. Si voy al modo presentación, pueden ver la primera diapositiva con el título, ¿verdad? Bien. Bueno, entonces, en primer lugar, quiero agradecerles a los organizadores de este evento, en particular a Alexia, por su cálida bienvenida para Tony y para mí. Pude cambiar y elegir la interpretación, así que escuché algo. Es un gran placer compartir el panel con Tony. Tony y yo tenemos una historia de hace casi 40 años en la investigación en autismo, cuando compartimos nuestros doctorados en Londres. Aquí estamos, no ha cambiado demasiado, ¿no, Tony? Desde ese entonces. Voy a hablar respecto de la investigación del autismo. Mi charla va a durar 20 minutos, voy a ser muy breve y voy a hablar de la neurodiversidad. Ha habido un cambio en la cultura en torno al autismo y la pesquisa o la investigación del autismo. En primer lugar, quiero recordarles de qué se trata el autismo. Se define
o diagnostica en base a dificultades de comunicación social, pero hay niños y adultos que tienen dificultades para ajustarse a cambios inesperados. Pueden sentirse muy estresados si las cosas no salen como se planifican. Tienden a o dicen la palabra obsesiones, pero yo prefiero la palabra intereses acotados. Obsesiones parece un poco patológico y Alexia estaba mencionando cómo tenemos que tener cuidado con el lenguaje que utilizamos para no estigmatizar las cualidades que tienen las personas con autismo. A estas personas también les gusta, digamos, la repetición o la predictibilidad, y la Asociación Americana de Psiquiatría también ha agregado la hipersensibilidad sensorial como parte del diagnóstico. También hay un debate en torno a si hablamos del autismo como un trastorno, como nos piden los estadounidenses. Alexia nos mencionaba recién que deberíamos llamarlo condición. Yo en un artículo reciente sugerí que deberíamos reconocer estas 4 Ds en inglés. Diferencia tiene que ver con la neurodiversidad para mí, y voy a explayarme en cómo podemos medir esto. La discapacidad, yo creo que es inevitablemente parte de lo que alguien busca en el diagnóstico, y las palabras desorden o trastorno y dolencia, para darle la D, o enfermedad, tenemos que tener cuidado. Hay cuestiones en autismo que pueden calificar como enfermedades, como epilepsia o un dolor gastrointestinal, que provocan sufrimiento. Y muchas de las características del autismo pueden ser entendidas en términos de la diferencia y la discapacidad, de las primeras 2. Voy a asegurarme de no saltearme ninguna diapositiva. Cuando nosotros vemos a personas autistas, con frecuencia también escuchamos que tienen múltiples diagnósticos. Ya mencioné algunas de estas condiciones médicas como epilepsia o dolor gastrointestinal, pero acá tenemos algunos estimados de personas que tienen estas condiciones: dificultades de aprendizaje, un 25%, autolesión, 50%, mínimamente verbales, 5%. Pensábamos que era más alto, pero hay cuestiones como el trastorno de ADH o retrasos de lenguaje, altos niveles de ansiedad y depresión. Alexia también mencionaba la importancia de reconocer el autismo en las mujeres, y este estudio de 2019, que no es de nuestro grupo, me parece muy interesante. El autismo con frecuencia se diagnostica en los hombres, pero más tarde en las mujeres. Las mujeres tienden a recibir el diagnóstico más tarde que los hombres, y algunos esto lo interpretan como evidencia de que en las mujeres hay un camuflaje o un enmascaramiento de su autismo más pronunciado, y esto refleja una discriminación o una estigmatización más marcada en las mujeres. Muchas culturas, tal vez esto también suceda en Argentina, muchas culturas esperan que las mujeres sean sociables y tengan buenas habilidades de comunicación, por lo cual puede que haya más presión en las niñas para ocultar su autismo. Ahora vamos a hablar de la genética. Ahora sabemos que el autismo no es solamente genético, sino que sabemos que muchos de los genes del autismo han sido identificados. Esta lista viene de un sitio web que se llama SFARI, donde todos los hallazgos genéticos son listados, y esto incluye variantes genéticas raras que no ocurren con mucha frecuencia en la población general, pero hay mutaciones, duplicaciones que ocurren con más frecuencia en las personas con autismo.
y podemos ver estas variantes genéticas raras que han sido descubiertas, más de las que uno esperaría, que están expresadas en el cerebro. Pero tenemos que tener en cuenta que estas variantes genéticas raras solamente se encuentran en el 5 o el 10% de las personas con autismo. A pesar de que el autismo es genético, la genética del autismo no captura estas variantes o mutaciones raras. La gran cantidad de las personas no comparte esto. En contraposición, la investigación en genética ahora está examinando variantes genéticas comunes, polimorfismos o genes que vienen en distintas variedades que todos tenemos. Estamos acá mirando el plano de Manhattan, un estudio de una asociación genética. Esto se llama Manhattan porque este paisaje parece Manhattan y tenemos todos los cromosomas humanos y todos los puntitos son una variante genética. Si cruzan esa línea roja, muestran una asociación significativamente importante con el autismo. Aquí 20.000 personas formaron parte de este estudio. Solamente 5 pequeños puntos cruzaron la línea, pero esto demuestra que los genes comunes que todos transportamos ocurren con más frecuencia en personas autistas y hay nueva investigación que está examinando estos genes que todos transportamos que pueden estar en combinación para aumentar la probabilidad de que uno termine con un diagnóstico de autismo. Disculpen, voy a volver. Entonces ya cubrimos los variantes genéticos comunes. Lo que voy a hacer a continuación, ahí está, es hablar de cómo podemos medir la neurodiversidad. Vamos a empezar con el nivel cognitivo. Una manera de examinar la neurodiversidad es esta idea de que hay muchísimas formas en las que se desarrolla el cerebro. Podemos mirar el desarrollo del lenguaje y en este cuadro podemos ver que cuando los niños están adquiriendo el lenguaje, adquieren el vocabulario de formas diferentes. Algunos niños lo adquieren muy rápidamente, esa es la línea rosa superior, más lento tenemos la línea violeta y si miramos el promedio o la media, ese es la línea verde, pero cada uno de esos puntos es un niño en ese desarrollo y lo que podemos ver con bastante claridad es que lo típico es la variación. La diversidad es parte del desarrollo del lenguaje. Si tenemos un niño ubicado aquí, por ejemplo, que sabe muy pocas palabras para cuando tiene 2 o 2 años y medio, siguen siendo parte de la diversidad de la población. Esta es una forma de capturar la neurodiversidad. No tenemos que juzgar a los individuos de acuerdo a eso, sino que para mejor o peor son diferentes. Y ese es uno de los principios de la neurodiversidad. Y una segunda manera de medir la neurodiversidad es examinando la empatía. Tenemos este cociente que se llama el cociente de empatía. Examinamos 600.000 personas en línea, una población muy grande, individuos típicos, y luego examinamos 36.000 personas con autismo. Y lo que podemos ver enseguida es la diversidad nuevamente, porque lo que estamos mirando en estos colores son, por ejemplo, las mujeres típicas que tienen un puntaje alto que los hombres típicos con respecto a la empatía y luego vemos un puntaje significativamente menor. Pero nuevamente aquí observamos la diversidad. Y también utilizamos un cuestionario en ese mismo estudio que mide el cociente de sistematización, cuán interesado uno está en sistemas de un tipo o del otro.
Entonces, los registros, los resultados nos muestran nuevamente la diversidad. Lo que vemos es que los hombres típicos tuvieron puntajes más altos que las mujeres y que los autistas inclusive obtuvieron puntajes más altos respecto de la fortaleza de su interés en sistemas. Sistemas pueden ser música, pueden ser matemática, computadoras, puede ser eh, coleccionar cosas. Un sistema es algo que sigue reglas y los autistas tienen una preferencia fuerte en torno a algo que está regido por normas. Si miramos la diferencia entre las puntuaciones en el cociente de empatía y de sistematización, si lo volcamos a un cuadro, nuevamente lo que vemos es la diversidad. Cada punto corresponde a una persona. Los amarillos son mujeres en la población, los verdes los hombres y los violetas y los rosas son hombres y mujeres autistas. Están ubicados en el espacio de manera distinta y nuevamente tenemos que respetar y aceptar que esto es parte de la diversidad en cualquier población. Si miramos algunos ejemplos de a lo que me refiero con sistematizar, aquí tenemos un hombre, un niño autista, Max Park, que vive en California, hoy es adulto. Él es autista, pero también es el campeón número 1 en el cubo Rubik. Y él está fascinado, algunos dirán obsesionado con el cubo Rubik desde que era niño. Y este cubo es un buen ejemplo de un sistema porque sigue reglas y tiene reglas específicas. Tienen una lógica de sí, entonces, si yo roto la esquina del derecha superior que es azul, si la roto 90 grados, entonces se va a convertir en verde. Sigue ese tipo de lógica. Perdón que pierdo control de la pantalla. Y lo que es interesante es que cuando nosotros analizamos esa gran población y la analizamos en torno a los que están involucrados en el campo de STEM o de CTIM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, si comparamos los que están en ese campo y los que no, vemos que hay características autistas. Tenemos actitudes al reconocimiento de patrones, de entender sistemas o este tipo de lógicas de sí y entonces. Entonces hay un vínculo entre algo que es muy positivo, como decía Alexia, que el autismo incluye la discapacidad, pero también incluye diferencias que algunas son fortalezas o incluso talentos. ¿Y qué hay de medir la neurodiversidad a nivel neurológico? Pudimos trabajar con una empresa 23andMe o 23andMe y lo que hicimos aquí es en aquellos individuos que tomaron el cociente de sistematización, el SQ, pudimos ver cuáles son las variantes que están asociadas con la capacidad de sistematizar y miramos si había alguna superposición con los variantes genéticos comunes asociados con el autismo y encontramos que hay una correlación significativa. Los genes del autismo no solo involucran esas mutaciones genéticas raras de las que hablamos, sino que también involucra genes que son muy comunes en la población y que predisponen al individuo a tener atención al detalle excelente, reconocimiento de patrones y también entendimiento de sistemas. Otro factor biológico que demuestra la neurodiversidad o que está asociado con la neurodiversidad tiene que ver con las hormonas sexuales prenatales como la testosterona
Esto lo analizamos en el embarazo y nos dimos cuenta que las mujeres que tienen niveles elevados de testosterona y estrógenos durante el embarazo, en el líquido amniótico, disculpen, en el líquido amniótico que rodea al bebé en el útero. Sigamos avanzando, por favor. Esos bebés que tienen un diagnóstico tardío de autismo tienen altos niveles de estas hormonas sexuales prenatales, como la testosterona y los estrógenos que están vinculados a nivel hormonal por una enzima. Entonces, lo que nosotros hacemos al examinar estas hormonas es ver la diversidad nuevamente. La población en promedio tiene estas hormonas, pero miren el rango, eso se refiere a la diversidad. Aquí tenemos estas diferencias. Tenemos que reconocer que la diversidad es la norma, no solamente en la cognición, sino también en la biología. Y si examinamos el número de neuronas en el cerebro, otra manera de visualizar la diversidad, hay estudios post-mortem que examinan el cerebro de la mujer típico y del hombre y luego el cerebro de la persona autista. Demuestra en promedio diferencias en la cantidad de neuronas. Las mujeres en promedio tienen una cantidad menor de neuronas, que es de unos 19.000 millones. Los hombres tienen un número un poco más alto, 22.000 millones de neuronas en promedio, pero estudios de la Universidad de California en San Diego, Kurschen y otros han demostrado que si contamos las neuronas y en el lóbulo frontal hay 65% más de neuronas. No sabemos si esto implica una ventaja o una desventaja, es una diferencia. Pueden imaginarse que esto se puede correlacionar con captar más detalles, más información sensorial en el mundo, puede que tenga una conexión con la hipersensibilidad. Pero de todas maneras, lo que nosotros observamos es nuevamente la diversidad. Entonces vamos a terminar con esta idea de la neurodiversidad y esta cita que viene de una profesora autista, Temple Grandin, que Alexia mencionó antes. La idea es que en la naturaleza la diversidad es la norma, no todas las plantas o no todos los animales son iguales. Y lo mismo sucede con los humanos y con el cerebro humano. Somos todos diferentes. Esto no significa que alguien, por ser diferente, sea menos o inferior. Simplemente son diferentes. Este es un póster que utiliza la comunidad autista para crear concientización en torno al autismo. Y la comunidad pide dos cosas muy sencillas, la aceptación y el respeto. Y eso es algo que también está encontrando la investigación, estamos encontrando la diferencia y tenemos que aceptarlo. Quiero terminar con algo respecto de la investigación en la salud mental en tiempo real, porque hablé mucho sobre la ciencia pura y dura, pero en el mundo también se ha revelado que hay tasas muy elevadas de pensamientos suicidas o sentimientos suicidas o planes o intentos, como reflejo de estas altas tasas de la depresión en personas con autismo. Y esto tiene que ser un llamado a los gobiernos a que ofrezcan ayuda a los proveedores de servicios de salud mental y indicar que las personas con autismo no están recibiendo el apoyo adecuado. La depresión y los problemas de salud mental no son algo con lo que uno nace. Si uno tiene una predisposición,
puede que tenga que ver con la atención insuficiente. Por eso tenemos que aumentar la cantidad de financiamiento que se ofrezca a las personas con autismo en todas las edades. Un ejemplo es en el campo del empleo. En mi país, en el Reino Unido, se estima que un 85% de personas con autismo no están empleadas. Eso hace sentir que uno está excluido. Este es un ejemplo de una compañía, Auticon, que ahora opera en muchos países y solamente emplean personas con autismo. Están buscando particularmente personas con habilidades de reconocimiento de patrones para que trabajen como consultores. De aquí viene el nombre de la empresa Auticon, porque son consultores con autismo. Y necesitamos muchos más empleadores como ellos que puedan implementar prácticas de reclutamiento y de contratación para apoyar a sus empleados autistas. Y una vez que encuentran el trabajo, las personas con autismo pueden también disfrutar del mismo derecho humano que todos los demás, que es el derecho al empleo. Voy a dejar por motivos de tiempo y quiero agradecerle a mi equipo, a nuestros eh, patrocinadores, y ahí van a ver que hay un link a nuestro sitio web por si quieren buscar más información sobre los estudios que acabo de mencionarles. Muchas gracias. Bueno, muy interesante, hermosa la disertación. Muchas gracias, Simon. Después, al final, nos gustaría hacer alguna breve pregunta. Sabemos que tenemos poquito tiempo, pero tenemos algunas preguntas, aunque sea una. Bueno, ahora sí, le vamos a pasar entonces la palabra a Tony Atwood. Tony es doctor de la Universidad de Londres y es profesor asociado de la Universidad de Griffith en Queensland, y además todo lo que ya nos contó Alexia. Así que bueno, sin perder más tiempo, le dejamos que comience con su presentación. Okay, thank you. Well, Simon, great to see you again. Gracias, Simon. Es un gusto volverte a ver. Hace bastante que no nos vemos. Ojalá nos podamos volver a encontrar. Y como él decía, nos lleva a muchos años atrás. Tendríamos que volvernos a encontrar todos para ver dónde estamos o en qué andamos todos nosotros. Aplaudo y estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, y yo voy a amplificar algunas de las cosas que has dicho en alguna medida. A ver si ahora puedo compartirles mi pantalla. Vamos a hablar de ampliar los conocimientos sobre el autismo. Esto es para Argentina. Si ustedes están buscando desarrollar su servicio, sí, van a obtener conocimiento y sabiduría a partir de la investigación, pero también a partir de los clínicos. Y esto es algo que tenemos que reconocer de la experiencia personal de las personas con autismo. Ahí hay mucha riqueza. Con respecto a la depresión, mucha gente puede hablarles de su experiencia, de cómo les fue bien, cómo pudieron tener una buena experiencia. Entonces, lo que yo sugiero es mirar los departamentos en distintas universidades o cursos de autismo en una universidad local. Pueden mirar la experiencia de personas con niveles de grado para tener más excelencia o poder ampliar más la investigación. Esto tal vez pueda diseñarse para el entorno de Argentina. También puedo sugerirles que consideren esto para clínicos o clínicas, para que puedan especializarse en los desórdenes o trastornos del espectro autista. Porque si no tienen eso, les va a llevar 100 años desarrollarlo. Si pueden ustedes organizar clínicas especializadas, ese va a ser un buen componente. Ahora quiero concentrarme en la base de conocimientos dentro de las personas autistas para que se conviertan en mentores en sus escuelas. Entonces, cuando una persona autista va a la escuela secundaria, puede conectarse con alguien de su edad que también es autista y que puede apoyarlo o puede protegerlo, puede volverse una suerte de mentor para esa persona.
También esto puede suceder en las universidades. Hay oportunidades de conocer compañeros en los años más avanzados que puedan ayudarlos en esos entornos. Pero también veo que hay profesores, terapeutas, psicólogos y psiquiatras autistas. Yo sé que tendemos a pensar en distintas cosas, ¿no? Pero también en las profesiones de cuidado hay profesionales autistas. Ellos lo entienden. Hay también terapeutas, psicólogos, psiquiatras. Tenemos que ampliar el reconocimiento de que ya tenemos individuos como tales en Argentina. Y también podemos tener o organizar grupos de enfoque o grupos de discusión para identificar cuáles son los problemas culturales y locales que no necesariamente sean únicos a Argentina, pero tal vez nos den la prioridad sobre qué tenemos que hacer. Podemos también mirar documentales en la televisión sobre el autismo para obtener apoyo público y financiación. Podemos conectarnos con periodistas, productores de televisión y también tal vez podamos llegar a financiamiento de parte de políticos. Y también podemos facilitar estos grupos de apoyo. Esto es algo que hemos visto en el Reino Unido y en Australia. Son grupos de padres que hacen campañas para escuelas, por ejemplo, pero ahora estamos viendo que esto puede darse en áreas como desórdenes alimenticios o trastornos alimenticios o relaciones y pueden apoyarse de diversas maneras. Podemos reconocer, por ejemplo, la conexión entre el autismo, los trastornos alimenticios, disforia de género y otros trastornos. Entonces, la gente que ingresa a este tipo de grupos tiene que ser evaluada y pueden estos grupos ser amigables respecto del autismo. Hay un estudio de Laura Crane que es muy fascinante, que también pueden considerarlo a la hora de pensar en Argentina. Es un programa de 10 semanas dirigido por autistas, eso es importante, que es organizado por los autistas para ayudar a los adultos autistas a aprender más sobre el autismo dentro de un contexto de grupo de pares. Esto se conecta con esa sabiduría. Podemos demostrar que hay autenticidad y credibilidad, porque esto viene de los autistas. Después del diagnóstico, tenemos ya el diagnóstico, pero entonces la pregunta es, ¿qué hacemos a partir de aquí? ¿A dónde vamos? Podemos ahora examinar el pasado a través de la lente del autismo, pero tenemos que ver quién me va a ayudar y de dónde voy a obtener el apoyo. Entonces tenemos las ventajas del apoyo de los compañeros sobre el apoyo profesional. Esto incluye una mayor empatía porque hay compañeros que tienen el mismo diagnóstico y pueden ayudar a desenvolverse con éxito en el mundo neurotípico. Y también hay una mayor comprensión del autismo y de la diversidad. En los 50 años que hace que estudio el autismo, nunca conocí dos autistas iguales, incluso en gemelos. La variación es extraordinaria. También el título del programa era Explorando ser autista, que fue desarrollado por un consultor y formador de autistas. Tal vez ustedes en Argentina tengan a alguien que pueda hacer este tipo de programa. Esto fue evaluado por un equipo de investigadores de la Universidad UCL, de donde tanto Simon como yo obtuvimos nuestros doctorados. 9 y 7 participantes en cada uno de los dos programas durante 10 sesiones hablaron sobre 10 temas. El primero es la introducción, una visión general del contenido y puesta en común de la historia del autismo. Esto es importante para sentirse que no están solos. En el autismo, una de las razones por la depresión es sentirse solo. Nadie me entiende, nadie siente lo mismo que yo. Pero aquí sí, te entienden, estás en un grupo de personas y ahora sos parte de la mayoría. El segundo punto es el diagnóstico. Hablamos de qué significa para vos, los sentimientos iniciales sobre el autismo, si esta etiqueta te limita o te libera o te revela
en distintos contextos. ¿Cómo me tengo que presentar? Está bien que yo divulgue mi condición a mis padres, a mis abuelos, a mi médico, a mis vecinos. Mucha gente es muy cautelosa y conservadora en torno a divulgar esto. Otros se ponen la remera del autismo. Eso tiene que ver con su personalidad. Hay muchos componentes distintos. El tercer punto tiene que ver con la comunicación social y teoría de la mente. Este es el área de Simon, que está a la vanguardia de desarrollar esto y lo ha estado desde hace muchos años. Ahora tiene un resurgimiento, pero tiene que ver con la habilidad de comunicarse. Por ejemplo, tenemos un patólogo del habla. Hay un grupo de personas que ha hecho una capacitación post grado que tiene que ver con estas habilidades de comunicación social. Hay programas en Estados Unidos para enseñar un rango de habilidades sociales. A veces usamos teatro o terapeutas que trabajan con teatro para practicar y ensayar las interacciones sociales. Luego tenemos la mejora de la comunicación social, que tiene que ver con localizar y moderar las emociones. Hay investigaciones recientes sobre la intracepción y la extracepción, que es muy importante con relación a los aspectos de la empatía, la conexión social. Son áreas muy importantes. Otras cosas que yo aprendí de los autistas con los que trabajé y de mis familiares que están en el espectro, que a veces tienen una sensación particular para captar los sentimientos de los otros. Y uno pregunta, ¿cómo hiciste eso? Muchas veces te responden, no sé, pero lo acabo de hacer. Eso también tenemos que explorarlo más. También examinamos cuestiones sensoriales a nivel clínico. Muchos individuos, y por favor tómenselo en serio, la exposición repetida, digamos, lo sé como clínico, que la ansiedad y la sensibilidad van de la mano, ¿no? Hiper e hiposensibilidad y sensibilidad emocional son cosas que van de la mano, eso hay que tener en cuenta. ¿Cómo lidiamos con eso también? Los adultos aprenden a tolerarlo y a evitarlo, pero ahora es igual que tengo 65 años y es igual que cuando tenía 5 y yo no sé cómo aliviarlo. Y esto es algo, por ejemplo, cuando Simon hablaba de la proliferación de las neuronas y la conectividad, puede que haya algo que tenga que ver con eso ahí. Después, el punto 6 es la disfunción ejecutiva. Puede que alguien tiene un coeficiente de un niño, pero no lo pueden organizar. A veces la madre es la secretaria ejecutiva que hace el trabajo por el individuo y las madres son muy buenas en eso. ¿Por qué tengo que aprender algo si mi mamá me hace todo? Después tenemos otro tema que es la atención y perfiles de habilidades dispares, un cambio de atención, intereses especiales. Por un lado, el autista puede decir, wow, esto es increíble, ¿cómo hiciste eso? Y otras veces decimos, lo único que podemos decir con coherencia es la variabilidad. Los puntajes son muy raros, pero vemos tanto talentos como déficits. Entender entonces el TDAH es importante. Ahora vemos que es raro que el autismo sea puro. Siempre es autismo más un desorden de ansiedad, desórdenes o trastornos de aprendizaje, TDAH. Y a veces la otra cuestión es más importante que el autismo. Si uno tiene autismo y ansiedad, depresión, TDAH, el pronóstico no es tan bueno. Por lo cual
tenemos que tener en cuenta esto. También la flexibilidad que tiene que ver con afrontar el cambio, las rutinas, transiciones, el perfeccionismo. También la ansiedad, depresión y salud mental son muy importantes y la relación entre el autismo y la salud mental. El autista tiene tanto cuestiones que hacen que esto sea importante. Niveles de depresión en la familia tal vez puedan heredarse, pero también hay sensibilidad, bullying, trauma que han sufrido. A veces mi preocupación no es el autismo, sino lo que esto puede ocasionarle al autista si es rechazado o si es víctima de bullying. ¿A dónde vamos a partir de aquí? La consolidación, el autismo y la ley es lo que nos sirve para planificar hacia el futuro. Las motivaciones para asistir tienen que ver con la exploración del autismo en general y en relación con ellos mismos y el empoderamiento y ser aceptado. Un autista adolescente, un adulto, puede aprender sobre sí mismo. Eso es lo que decíamos del empoderamiento y ser aceptado. Si hablábamos del camuflaje, ser honesto con la autoidentidad, es decir, quién es uno y cómo uno se va a explicar o presentar ante los demás. Uno tiene que aprender a explicar quién es ante los demás. Tal vez me tengo que apartar, no tiene que ver con que no sea educado. Si te estoy aburriendo, por favor avísame, voy a frenar y no me voy a ofender. También algunas personas pueden decir, quiero conocer a otras mujeres afines con un diagnóstico tardío que han luchado durante la mayor parte de su vida sin saber por qué. La gran mayoría de personas que participan de un estudio en el que estuve son mujeres y han tratado de camuflar muchas de sus características. Y cuando tienen ese diagnóstico tardío, han visto que han tenido que luchar con esto y esto ha afectado su salud mental. Después, por ejemplo, quieren conocer a otras personas iguales a uno, sentirse menos aislados y explorar aspectos positivos del autismo. En tercer lugar, podemos desarrollar estratégicas prácticas y de afrontamiento. Esto lo tenemos en Argentina. Podemos aprender unos de otros. Podemos ayudar a trabajar con las emociones encontradas y a transitar estas experiencias difíciles. También el programa tiene una evaluación que valora la naturaleza, un espacio seguro compartido. Hay personas que ya pasaron las 7 etapas del autismo y vuelven a apoyar a los demás. Las personas comparten ese espacio seguro porque las personas no te van a hacer bullying. Luego hay una disminución en los juicios porque un facilitador autista tiene más calificaciones o está más cualificado que una persona neurotípica para dirigir un curso de este tipo y el facilitador también tenía una visión muy positiva de lo que es ser autista. Tema 2, unidad en la diversidad. Esto también lo escuchamos de parte de Simon. Tenemos que reconocer esa diversidad. Me gusta el hecho de que sea mixto, que haya hombres y mujeres, que haya también una mezcla de edades. Si hubiera 10 personas como yo en una sala, no aprenderíamos nada. Los participantes se encontraban en fases muy diferentes en su trayectoria de diagnóstico. Exploramos el envejecimiento de distinta manera. Para algunos ha sido una experiencia muy buena, muy positiva, pero otros tienen que explorar más qué está sucediendo. Pero sí, la inmensa mayoría manifestó un sentimiento de pertenencia.
Tema 3, visión positiva y práctica del autismo, diferencia real en su vida cotidiana. Aceptación, esto hablaba Simon, porque muchas veces con el autismo hay un miedo al rechazo. Esto aumentó el mayor conocimiento de sí mismo, se han enmascarado menos y las soluciones prácticas han servido para combatir los problemas de salud mental, especialmente la ansiedad y los problemas sensoriales. Así que bueno, eso era lo que tenía para presentarles. Bueno, muchísimas gracias, Tony. La verdad, muy útil para nosotros la información y bueno, vamos a tener que ponernos a trabajar al respecto, todos los que trabajamos en el área. Así que bueno, si les parece, no los queremos retener demasiado tiempo, pero nos gustaría por lo menos hacerle una pregunta a cada uno y después vemos, ¿sí? Bueno, ya que lo tenemos a Tony ahí a mano, le vamos a hacer una pregunta a él. Tony, ¿te parece que es necesario que el modelo médico hegemónico o el paradigma patológico siga siendo quien valide el diagnóstico de las personas que tienen condiciones del espectro autista? ¿O te parece que las personas deberían poder autodiagnosticarse sin la necesidad de recurrir a los profesionales de la salud? I am not sure how I'm going to answer that No question. estoy seguro de cómo voy a responder esta pregunta, porque es una pregunta importante. Hay ciertos individuos autistas que tienen discapacidad y necesitan ser reconocidos y necesitan acceder a los servicios que necesitan. Esto está basado en la corriente estadounidense, tiene que ver con las compañías médicas que consideran que su condición es grave como para que la gente gaste dinero en eso, ¿no? Tengo una visión personal que lamentablemente a nivel histórico el autismo fue capturado por los psiquiatras y quedan dentro de ese modelo psiquiátrico, que es una condición que hay que corregir, podríamos decir, en lugar de aceptar, pero ojalá tuviera, por ejemplo, un medio para remover sensibilidad sensorial. Pero es una pregunta difícil de responder. Muchas personas con internet se han autodiagnosticado con frecuencia, con precisión, y me dicen, ¿por qué no pude darme cuenta de esto antes? Si yo conozco quién soy, yo fui a todos estos profesionales y ninguno se dio cuenta. Yo voy a internet, completo el cociente y me da 38 y eso probablemente me ubica dentro del espectro. ¿Por qué nadie lo captó esto antes? El diagnóstico sirve para entender. Alguien dijo que el diagnóstico no necesariamente sirva para acceder a servicios, sino que es algo que nos sirve para autoentendernos y autoconocernos. Muchas gracias, muchas gracias. Le voy a hacer una pregunta a Simon. Simon, ¿cómo te parece que los clínicos e investigadores deberían posicionarse en su trabajo diario ante el cambio de paradigma, es decir, ante el nuevo paradigma de la llamada neurodiversidad? So it's a very good question. Sí, es una muy buena pregunta. Es parte de a lo que aludí al comienzo, que es ese cambio en la cultura en la que nosotros entendemos el autismo. Y creo que a lo que tenemos que apuntar es a la colaboración entre distintos tipos de expertos, clínicos, investigadores y personas con la experiencia vivida, ya sea porque son autistas o porque tienen un familiar con autismo. Necesitamos esa colaboración verdadera entre todas las áreas que tienen que ver con la vida de las personas autistas, ya sea a través de la investigación o que estamos estudiando el autismo. Necesitamos a las personas con autismo dentro de los equipos de investigación, no solo como participantes a quienes estudiamos, sino personas que codiseñan los estudios. Lo mismo tiene que ver con los servicios. Los clínicos
no tendrían que decir aisladamente lo que pensamos que es el servicio ideal. Tenemos que hacer que los autistas y sus familias codiseñen sus servicios. Y creo que otra forma de pensarlo o pensar esta pregunta sobre la neurodiversidad y cómo está cambiando la forma en que actuamos, tiene que ver con maximizar la participación para las personas con autismo. Y lo que nos hemos dado cuenta es que, como en tantas minorías que han sido históricamente excluidas, se las ha mencionado, pero no se las ha incluido en la conversación. Y creo que siempre tenemos que procurar maximizar la inclusión. Tony dio el ejemplo del empleo, pero podemos referirnos, perdón, yo di el ejemplo del empleo, pero podemos hablar de la educación, de las compras, ir al supermercado, ir al dentista. Todos los aspectos de nuestra sociedad tienen que ser accesibles para las personas diversas, y eso incluye a las personas autistas. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Muy productivo, muy interesante también la respuesta. Bueno, nada, no queremos abusar más de su amabilidad. Nuevamente les agradecemos, pero infinitamente, la participación, tanto a Simon, a Tony, a Alexia también. Y para cerrarlo vamos a dejar a Tommy decir unas palabras, a Tomás Corrons, nuestro compañero, decir unas palabras de cierre. Well, thank you. Small closing statement. Bueno, muchas gracias. Un comentario final. En este momento I decided not to play a big role. Decidí no jugar o desempeñar un papel demasiado importante. No tiene que ver con que soy tímido, sino que quiero ser cauto. Y uno no puede verse, uno puede tener la idea de cuánto me han ayudado, tanto Simon y Tony, ambos a partir del trabajo que han realizado y de sus experiencias personales, me han hecho aprender muchísimo. Y la forma en la que nos han ayudado, gente que a nosotros que tiene la condición, es inconmensurable. Por eso quiero agradecerles desde mi experiencia personal por todo lo que han hecho, por ser siempre o estar siempre abiertos a mis ideas locas. A veces fui muy insistente, persistente, pero todo lo que hacen me ha ayudado muchísimo. Y creo que de alguna forma, como dije antes, me han ayudado a transformarme en lo que soy hoy. Creo que es importante que investiguemos. Cuando hablamos antes, yo estaba sin trabajo. Ahora me contrató este centro de investigación, por lo cual creo que es importante que hagamos investigaciones. Estaría bueno tal vez hacer algo, al menos pequeño, entre ustedes y Alexia. Ojalá podamos mantenernos en contacto para ver si es viable producir algo en los próximos meses. Cuento con su mentoría y su apoyo para hacer las cosas bien. No sé si quieren decir algo más, Simon y Tony, y cerramos entonces el evento. Todo lo que puedo decirles es, por supuesto, estamos liderando algo que tiene un impulso, que estamos aumentando este impulso, y también podemos mirar otros países y podemos decir, bueno, ustedes tienen una ventaja por otros, ¿no? Y sí, yo quiero agregar solamente y apoyar lo que dice Tony, y quiero agradecerles a los organizadores por crear esta oportunidad para nosotros. Tanto Tony y yo, puedo hablar por él, estamos disponibles, pueden contactarse con nosotros.
Y esto es parte de ilustrar lo que nosotros estábamos hablando, de esa nueva cultura de que la investigación sobre el autismo, de la creación de los servicios para el autismo, que sea a través del diálogo y del respeto mutuo. Así que por favor, contáctense con nosotros. Bueno, gracias Simon. Nos vamos a mantener en contacto contigo y con Tony. También vi que Jane estaba conectada, así que bueno, creo que vamos a cerrar por ahora aquí. Muchísimas gracias a todos los que se han unido a nuestra transmisión. Gracias a los asistentes. Gracias Simon y Tony. Sigamos en contacto. Por supuesto, así será. Muchísimas gracias. Recording stopped. Alexia, te entregamos un poco la palabra, si querés. No, bravo. Bueno, qué bueno, creo que salió todo bien, creo que hay gente todavía porque se escucha los participantes. Lo que no saben es que empezaron en un momento. Esperen, vamos a esperar que en un momento comenzó a haber ruidos extraños y tuvieron. Pero bueno. ¿Ruidos extraños? Acá no se escuchó. Estamos acá en el